Bienvenidos un día más a Calle 10, el programa que intenta, como saben ustedes, todas las semanas traerles un personaje importante, conocido y al que ustedes probablemente tengan mucho que preguntarle de la sociedad marbellí. Hoy nos acompaña alguien al que probablemente ustedes conozcan bien, pero que se ha hecho muy famoso en los últimos meses debido a lo que se llama la Obamamanía. Don Ricardo Arranz, muy buenos. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí soportando el inicio del verano y con esperanza de que esto se recupere. Ricardo, un hombre que nace en los años 50, yo no voy a poner la fecha, ¿vale? Que de repente nace y estudia en un pueblo que se llama Aranda del Duero, que se va a estudiar el Preu, porque usted y yo somos del Preu, nos titulamos, ¿no? Pues Exactamente, nos titulamos. Te vas a estudiar el Preu a Valladolid y en ese momento decides, como podrías haber decidido otra cosa, que quieres ser economista. Valladolid no tiene universidad y decides hablar con tu padre y buscar una universidad. Y tenéis dos alternativas, Bilbao y Galicia, Santiago. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, lo de siempre, siempre hay una señora que te cambia la vida. Había quedado yo para ir a los toros en Valladolid porque eran las fiestas, justo el último día del traslado de matrícula, que ya me costó a mí ir a conseguir el que me aceptaran en Bilbao, porque en aquella época, tú recordarás, que había lo de los números clausus. Siendo mi abuelo delegado de Hacienda en Madrid, tuvo que llamar al delegado de Hacienda de Bilbao para que me admitieran y me buscaran un colegio mayor. Y pasó lo de siempre, pues vamos a hacer el traslado de matrícula, porque la universidad era Valladolid y la facultad era Bilbao. Y hacer el traslado de matrícula a Bilbao y aquello era una cola insoportable. Llegué a las 12 o 1, recuerdo, más o menos, y a las 2, las 3, las 4, y aquello no paraba, y de pronto vi una pequeña, una ventanilla que ponía Granada, económicas. Y ni corto ni perezoso, como los toros eran a las 5, pues digo, esto se acabó a Granada. Y claro, lo que fue horroroso después de los toros y después de ir con esta señora a los toros o con esta amiga mía, en aquella época que recuerdo que era de Tordesillas, era explicarle a mi padre y a mi abuelo que en vez de ir a Bilbao, pues que iba para Granada. Ese fue el infierno que tuve que pasar con 18, 19 años. Pero ese infierno no acaba ahí, porque tú vienes todo convencido a Granada y de repente llegas a la capital y dices, oiga, buenos días, yo busco la Universidad de Económicas aquí, la facultad. Claro, la universidad era Granada y claro, realmente no miré mucho más, Granada, porque Granada lo mismo que pasaba con Valladolid. Y todo el mundo pensábamos que, siempre se pensaba que Granada es donde estaban todas las facultades. Y justo en ese momento, hacía un año, que habían hecho la Facultad de Económicas en Málaga. Y cuando a los 2 o 3 días pregunto dónde está la facultad para ir a conocerla, pues me dicen, no, si está en Málaga. ¿Cómo que está en Málaga? Y ya fue otro lío más explicarle al papá y al abuelito de que aquello no era Granada sino Málaga, que Málaga en aquella época pues era Torremolinos y era un poco el sitio de más, turísticamente hablando, más mayor, pero también como de más golfería desde un punto de vista de Castilla, de Valladolid, de Aranda, de Burgos, ¿no? Pues una vez que hemos explicado a nuestros telespectadores cómo un hombre de Aranda acaba en Marbella o en Málaga, vamos con la primera pregunta de ustedes. Hola Ricardo, ¿por qué invertiste en la Costa del Sol? Bueno, pues la verdad es que también fue una casualidad. Cuando termino la carrera voy a hacer la mili a Zaragoza, donde estoy un año y pico. Y a una de las vueltas, yo creo que me había quedado una asignatura, pues tenía aquí, pues, que por supuesto, muchos amigos, y entre ellos tenía mi íntimo amigo, que eran los dueños de Cortefiel. Y entonces, pues una noche me dijeron, pero ¿cómo te vas a ir ahora a Zaragoza, a vivir en Zaragoza y tal? Y ahí montamos la primera empresa. La primera empresa se llama Pentágono, la montamos con 22 años, una cosa así,
y en un principio la empresa quería ser, como estaba de moda, lo de la asesoría fiscal, fíjate tú, yo ahora de asesor fiscal, y montamos la empresa con la intención de hacer un despacho de asesoría fiscal y al final terminó como una empresa de seguridad. Fuimos a una feria de seguridad y cambiamos lo de la asesoría fiscal por una cosa que parecía que iba a tener mucho más futuro, que era Pentágono Sistemas de Seguridad, que desarrollamos en aquella época. Nos estás hablando de cuando ya has terminado la carrera, pero tú te haces ya con un buen patrimonio durante la carrera, bueno, gracias a tu amigo Paco Campos, sí, y a una cosa que se llama Avidesa, sí, que probablemente a muchos de nuestros telespectadores nos sonará, porque a mí me suena Avidesa todavía. Sí, fue durante la carrera donde conozco precisamente también a un íntimo amigo mío, que es Paco Campos, que procede de la familia de Avidesa. Estaba un primo hermano suyo casado con la única hija de Luis Suñer, y entonces en aquella, ahora parece que es como una cosa de risa, pero en aquella época el negocio de los helados era una cosa innovadora. No existía el helado industrial, y me proponen montar una cadena de heladerías y de puestos de helados, que en aquel momento lo daban las concesiones, pues Benalmádena, pues todas las playas, Fuengirola, Torremolinos, etcétera, etcétera, y montamos un negocio de helados que se convirtió en una cosa importantísima, porque llegamos a tener 100 y pico puntos de venta, y que además, pues bueno, que era un negocio muy importante, porque solamente funcionaba los 3 o 4 meses del verano y facturaba en aquella época muchísimo dinero. Perdón, pero ya se te veía en aquella época el espíritu emprendedor, ¿no? Porque de repente tú estudias económicas en Málaga, diviertes y aprovechas el sol de las rubias de Torremolinos, tienes tiempo para ambas cosas y montas una distribuidora de helados, que como bien dices, el helado era una novedad que empieza a salir en aquella época, ¿no? Todavía, salvo Cami, probablemente sí, no había Cami, Frigo y Avidesa, debían ser las 3 marcas más importantes. Bueno, yo te diría que no es que podamos ahora pensar que tienes un espíritu emprendedor, siempre está inquieto, y de alguna forma yo creo que son las casualidades. Yo creo que en la vida es todo un poco casualidad y aprovechar sobre todo las oportunidades. Este amigo mío, que era una persona excelente y listísima, también muy joven, porque yo creo que él fue delegado, vino de delegado a abrir Avidesa, pues con 20 y tantos años, pues me propone este negocio, y bueno, pues vamos a probar, y empezamos yendo a las administraciones, a los ayuntamientos, y bueno, de pronto, pues en 1 año, en 2 años nos encontramos con este tinglao, que era bastante complicado, porque manejar 100 y pico puntos de venta, cobrar, pagar y eso, con mantener y no romper la cadena de frío. Claro, y 20 años, una cosa así, era complicado. Pero bueno, la verdad que fue muy divertido, fue un gran negocio, sin lugar a duda, y después además fue muy buen negocio porque lo vendimos a la propia Avidesa. Bueno, porque como nada es casualidad, la siguiente pregunta es esta. Hola Ricardo, ¿cuántos hoteles tiene usted? Bueno, ahora mismo tenemos únicamente el Villapadierna Palace, que es el hotel donde tenemos la urbanización de Villapadierna Resort, y tenemos Villapadierna Termas, que es un hotel de salud. Y lo que sí que es verdad que en proyecto tenemos varios hoteles para construir en un sistema nuevo, el sistema nuevo de Residence. Y sí que estamos en estos momentos negociando para que la marca Villapadierna pueda estar en Qatar, pueda estar en China, tanto en Pekín como en Shanghái, y en algún sitio más. Ricardo, ¿estos 2 hoteles serán 100% vuestros o serán hoteles en explotación de la marca Villapadierna? Bueno, ahora mismo son 100% nuestros, porque un poco los hoteles, como los campos de golf, lo que desde cuando compré la quinta, que la compré con 28 años, ya lo primero que hicimos fue el campo de golf y después se desarrolló el hotel, más que nada no porque nosotros tengamos o yo tenga esa inquietud hotelera, que me parece uno de los negocios más difíciles y más complicados, y sobre todo muy especializado, ¿no? Sino que yo siempre lo pensaba, o siempre pienso, que los campos de golf, los hoteles, lo que hacen es subir el precio de los terrenos, y por eso es por lo que siempre lo he hecho.
Pues luego ahondaremos, porque nos hemos dado un salto importante desde la venta de Avidesa hasta los hoteles, pero vamos con la tercera pregunta. ¿Venderías tu hotel? Pues sin lugar a duda todo está en venta. Y además como empresario lo he dicho muchas veces. En estos momentos ha cambiado un poco el rollo, porque nosotros somos puramente urbanizadores y promotores, y esta crisis lo que nos ha dejado con cierto valor solamente ha sido la marca y lo que hay detrás, son los hoteles. Pero la pregunta es, ¿usted vendería? Indudablemente depende de la oferta, por supuesto. Ricardo, esto de la compraventa es algo que a lo largo de tu vida ha sido casi un ir y venir, ¿no? Tú vendes Avidesa, la distribuidora de Avidesa de la Costa del Sol, y con esto y unos milloncejos en el bolsillo te vas a hacer el servicio militar. Y llegas a Zaragoza y dice, una persona joven que va a hacer el servicio militar, pues lo normal es que se instale en el Gran Hotel de Zaragoza y se pasee por la ciudad con Porsche, ¿no? Bueno, o sea, que el dinero ha sido siempre una constante en tu vida. No, realmente lo que pasó es que vendí el negocio, pues el negocio indudablemente pues, había producido y había funcionado muy bien, y cuando llegó a Zaragoza ya llegó pues, con la carrera terminada y llegó pues, indudablemente pues, con un patrimonio, y consigo ya después del campamento pues el hacer el servicio militar, pues solamente ir por las mañanas, y uno de los yo no sé por qué, yo creo que porque conocí a alguien o lo que sea, pues viví mucho tiempo en el Gran Hotel, pero bueno, no es para presumir, es más unas circunstancias, ¿no? Son anécdotas, aquí no estamos contando anécdotas, porque es verdad que a mucha gente le sorprende una vida tan impresionante con estas anécdotas, porque recordamos que tenías 20 años, vendes Avidesa por 100 millones de pesetas de aquella época y te vas a hacer la mili. O sea que es algo poco usual. Decides volver a Málaga y montas la empresa de asesoría fiscal, que dura poco, y que la convertís en una empresa de seguridad. Sí, pero también por suerte. Yo recuerdo que me fui con Gonzalo Hinojosa, que era el presidente de Cortefiel. Bueno, todavía no habían creado Cortefiel, ¿no? Sí. Ya estaba Cortefiel. Pero Cortefiel estaba. Ellos tenían ya Confecciones Sur en Málaga y tenían Cortefiel, y fuimos a una feria de seguridad, no sé por qué, estábamos, me parece, en Ámsterdam, y oye, mira, que vamos a una feria de seguridad, y bueno, vimos que eso era un nicho que se podía. España estaba pasando también unos momentos muy malos, en el 73, 74, una crisis ya de robos y esto y lo otro, y sobre todo el tema de incendios, o sea, ya la seguridad se está pensando como un activo importante para desarrollar. Y bueno, pues ¿por qué no? Y montamos Pentágono, no sé por qué se llamó Pentágono, Sistema de Seguridad, abrimos Málaga. Pentágono, sistema de seguridad de Estados Unidos, ¿no? El Pentágono. Sí, bueno, yo no sé porque éramos tres socios. Aspirabais a algo grande. Fue una cosa de suerte, es igual que lo de la Quinta. ¿Por qué pusimos la Quinta? Pues parecía que éramos 5 socios. Llegaremos a la Quinta. Pero yo te diría que, no sé por qué elegimos lo de Pentágono, realmente lo desarrollamos rápidamente, y lo hicimos entonces con Fortis, que era una empresa del Banco Banesto, y con una empresa alemana que nos soportó, Siemens, que nos aportó todo el tema de detección de incendios, y ahí empezó el negocio. Ese negocio crece, va bien, se lo vendemos a Prosegur, y hasta aquí vamos a contar, porque hay gente esperando para hacerte otra pregunta. Sé que coleccionas coches, ¿cuántos tienes? Pues mira, tengo bastantes, pero todos una ruina. Son todos coches antiguos, y sí que me han gustado a lo largo de mi vida comprar coches especiales. Lo que sí que es verdad que los mantengo casi todos, y no sé, una ruina, vamos. ¿Son todos Porsches o no? No, que va. Hay de Porsche todo. Solamente ya me queda uno. O sea, todo. No, son coches muy especiales que he ido comprando. Yo creo que Marbella además te da esa posibilidad de momentos de oportunidad y tal, y bueno, sí que me han gustado, pero cada vez me gustan menos, porque el mantenimiento y me cabrea mucho que no estén perfectamente. De todos modos, tú eres coleccionista no solamente de coches, sino de casi todo, ¿no? De arte también.
Bueno, sí, hice una fundación hace ya 15 años y la verdad que las obras de arte lo que me divierte mucho es comprarlas. Ya saben ustedes, este es el negocio. Oye, ya que hemos hablado de los hoteles, vamos a ir a una subasta que se produce aproximadamente año 97, si no recuerdo mal, que se llama, si no tengo mala memoria, El Herrojo, o similar, a la cual tú accedes con tus dos amigos, con el de Cortefiel, con Gonzalo Hinojosa y con otro socio más. Cuéntanos un poquito, porque a mí aquello me ha hecho reflexionar, sobre todo porque yo quiero llevar esto a cómo cae Tomás Pascual, un hombre también del mundo de la leche y del mundo de los huevos, en el mundo inmobiliario en Marbella, que eres tú el que lo traes aquí, ¿no? Bueno, no es exactamente. O sea, ya el momento que vendemos Prosegur, estamos buscando, ya vivía yo en Marbella, porque también a Marbella vengo también gracias a una señora importante que, bueno, de alguna forma pues empiezo a tener relación aquí y de alguna forma pues Marbella estábamos en una crisis, no eran el 90 y tantos, eran el 70 y tantos, cerca del 80, 79. Entonces empieza el negocio inmobiliario, estamos en una crisis y empieza un poco a salir, no sé si es como ahora o como lo tuvimos en el año 92, pero de alguna forma era una cosa muy parecida, era la salida de una crisis. ¿Y qué es lo que nos pasa? Bueno, pues yo quería quedarme en Marbella, estaba viviendo entre Marbella y Madrid, y de alguna forma pues el único negocio que podía haber aquí era el negocio inmobiliario. Y en esos momentos estábamos comprando una parte de lo que es hoy día la Quinta, que se llamaba El Herrojo, como tú bien dices. Y lo comprábamos pues con mis socios naturales, que eran los socios de Cortefiel, Darío y Gonzalo Hinojosa. Y ya en ese momento fue la expropiación de Rumasa, un poco más tarde, o un poco antes, o en ese momento, yo recuerdo, y Tomás Pascual, que era un amigo de mis padres, pues empezaba a venir por Marbella y quería hacer algún tipo de inversión inmobiliaria, también un poco pues por lo mismo, de tener las inversiones no todas dentro de la misma empresa. Y habíamos hecho algunas cosas con él en Aloa, pero cosas pequeñas. Y en este momento pues es cuando surge la subasta, que lo subasta yo creo que es el Banco de Málaga, hoy día después Banco Atlántico, me parece, recuerdo que era, lo que es la urbanización del Herrojo, que yo después le cambié el nombre por la Quinta, y en principio lo íbamos a comprar con los Hinojosa, y por una casualidad ellos deciden no entrar y lo compro con Tomás Pascual. Si yo he leído bien, deciden no entrar la víspera de tener que hacer el desembolso, ¿no? Que habéis anticipado un dinero y justo el día o la víspera o 48, 72 horas antes de que hay que hacer el desembolso total, que debían estar en esa época en unos 500, 600 millones de pesetas, te dicen que mire usted que no lo estamos pensando, con lo cual teníais el riesgo de perder la cantidad que habíais anticipado, de perder la finca o de arriesgarte tú solo a montar esa macrooperación. Sí, la verdad que fue una mala suerte, porque lo de siempre lo que está pasando ahora mucho, por cierto, en España, que cuando empiezas a pedir consejos, pues claro, los consejos son muy fáciles de darlos y no se responsabiliza el que da los consejos. En aquel momento pues le aconsejaron que esa urbanización pues que no era la idónea, que además la dio un ejecutivo del Banco Bilbao, el consejo se lo dio que no era la buena, que la habían estudiado, que no, en fin, ellos unas horas antes de la operación se volvieron atrás, y sí que es verdad que Tomás Pascual, pues viendo la ilusión que yo tenía, porque yo era jovencísimo, tenía 20 y tantos años, pues de alguna forma me apoyó y decidimos comprarla juntos. No hemos dicho antes que cuando tú montas la asesoría fiscal, la montas con otro socio también muy desconocido hoy en día, ¿no? Que se llama Francisco González, que probablemente no entra en esa operación. No. Francisco González viene mucho más tarde. Viene después. Sí. También alguien desconocido, ¿no? Es decir, que parece que te rodeas con un buen ojo de gente que después, con el paso del tiempo, porque es verdad que en aquella época erais todos postuniversitarios, es decir, gente joven,
que acaban alcanzando Francisco González para todos ustedes es el actual presidente del Banco de Bilbao Vizcaya. Sí, pero viene después, mucho después. llega después. Sí, sí. Bueno, pues con este error mío nos vamos a la siguiente pregunta. ¿De cuántas obras de arte dispone su colección? Bueno, pues te Esto diría es lo de los difícil. coches. Esto es imposible saberlo, ¿no? Muchísimo, porque realmente nos hemos dedicado a dos temas importantes, que es la fundación tiene sobre todo muchísimo mármol, o sea, muchísimas figuras obras de mármol, desde la época de los romanos hasta el siglo XIX, y la verdad que tiene una colección muy importante. Y luego en pinturas, sobre todo lo que tenemos es muchísimo siglo XVIII andaluz, sobre todo de sevillano, y lo hemos hecho una colección muy importante de marinas del siglo XIX malagueñas, pero la cantidad la verdad que no lo sé. Luego, una de las características del Hotel Villapadierna es justamente esta decoración, ¿no? Porque la decoración está hecha no como en la mayoría de los sitios con imitaciones de obras de arte, sino que vosotros una gran parte son obras de arte reales y buenas. No, son todas son reales, todas son buenas, hay más de 2000 y pico, y todo lo contrario, fíjate, estamos confeccionando un libro porque la gente no se lo cree. O sea, la gente no puede creer que, bueno, no es que sean todas unas obras de arte importantes, pero todas las habitaciones tienen un espejo antiguo, tienen una cómoda antigua. Antigua quiere decir que será del siglo XIX, o el espejo será del siglo XVIII, o lo que sea, ¿no? Pero son todas obras de arte, y además el hotel se ha hecho muy con las obras de arte, o sea, las columnas se han hecho, el porche importante de lo que es la logia se ha hecho gracias a las columnas, la entrada se ha hecho porque había otras columnas, y muchas de las habitaciones o muchos de los salones se han hecho porque iban a ir estos cuadros ahí, o sea que se ha hecho muy especializado para estas obras de arte, no ha sido al revés, que una vez hecho el hotel hemos encasquetado lo que hemos podido, ¿no? Bueno, pues habiendo conocido hasta dónde hemos llegado con Ricardo Arranz, nos vamos unos minutitos a publicidad, no se nos vayan, que enseguida regresamos. Desde el restaurante La Papardela de Puerto Banús, no se vayan, que volvemos enseguida. En primera línea de Puerto Banús, con las vistas más espectaculares de la Costa del Sol, Restaurante La Papardela. Desde hace 20 años, auténtica cocina italiana y ambiente familiar. Te esperamos en Puerto Banús, cerca de la Torre, con auténtico sabor italiano, entre amigos y muchas sonrisas. Despierte. Sus dientes están listos. Ahora, en Clínica Dental Costasol, sus sueños se verán cumplidos. Despertar con una sonrisa nueva. Gracias a las últimas técnicas en implantología dental, podemos ofrecer en el 100% de los casos implantes y prótesis dentales fijas en un solo día, sin injertos de hueso y con un coste inferior a las técnicas convencionales. Contamos con la última tecnología, como el escáner 3D, único en todo Andalucía. Nuestro equipo especializado en sedación y anestesia local convertirá el procedimiento en un dulce sueño. Clínica Dental Costasol. Siempre a la vanguardia de la implantología dental. Calle Adolfo Suárez 8, Estepona. Estamos aquí en Spaghetti Baci, en el puerto deportivo de Marbella, en primera línea. El horario es de 12:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Como los calamares a la diábola, por ejemplo, que están buenísimos. Y lo nuevo que tenemos, nuestro batido de frutas y los mojitos en nuestra terracita. En la plazoleta Ortiz de Estepona, frente al Paseo Marítimo, se encuentra Las Brasas de Alberto, donde podrán degustar una gran variedad de carnes ibéricas cocinadas en horno de leña. La mejor selección en jamones de pata negra y jabugo, acompañados de excelentes vinos. Cochinillo y cordero lechal, arroces, pescado y marisco fresco, postres artesanos, servicio profesional. Si quieres buen sabor, Las Brasas de Alberto. ¿Olvidos de última hora?
No te preocupes, Piccolo Mini Market te da la solución. Alimentación, bebidas, bocadillos, golosinas. Y si te apetece, tómate un café con nosotros acompañado de una exquisita bollería. Piccolo Mini Market en calle Benabola, en Puerto Banús. El Centro Ecodens pone en marcha el ciclo formativo de grado superior en higiene bucodental. Dale un impulso a tu futuro profesional en 300 metros cuadrados de modernas instalaciones para la formación de alumnos en un centro con amplia experiencia educativa, prácticas reales con pacientes y un equipo docente formado por odontólogos, higienistas dentales, biólogos y protésicos dentales que estarán a tu disposición. Reserva plaza en Centro Ecodens. Tu futuro depende de ti. Pues después de estos breves consejos de nuestros sponsors, que como ustedes saben son de lo que vivimos, volvemos aquí al restaurante La Papardela de Puerto Banús, donde como siempre les digo, no se olviden que es la magnífica o el mejor restaurante italiano que hay, incluidos los del restaurante Villapadierna, que tampoco se los dejen atrás. Ahora, distinto tipo de comida. Seguimos con don Ricardo Arranz. Ricardo, hemos hecho ya un repaso hasta más o menos esta época. Yo querría a partir de ahora, independientemente de las preguntas que te haga la gente, que vayamos hablando de cómo ves tú el futuro, cómo ves tú la evolución, porque es verdad que tú eres pionero en muchas cosas. Y lo primero de lo que eres pionero es de generar aquí un summit inmobiliario basándonos en 3 mercados. El mercado, yo diría, del Golfo Pérsico, por llamarlo de una manera más genérica, el mercado que sería el ruso y el mercado chino. Porque si te he leído bien, nuestro mercado natural tendría que ser Europa, pero la crisis del euro hace que haya que tener imaginación y creatividad. Entonces, esto, evidentemente tú llegas a estas conclusiones después de ver la evolución de la situación. ¿Cómo se está desarrollando? Porque estás en el tercer summit, ¿no? Sí, yo te diría que lo que estamos viendo es que, en mi opinión, Madrid y Marbella, te diría que incluso Canarias, van a ser los 3 centros, sobre todo si nos queremos centrar en la península, Madrid y Marbella van a ser los 2 centros que van a salir antes de esta horrorosa crisis que estamos padeciendo. ¿Y por qué? Pues van a salir antes porque no dependemos del mercado nacional, sino dependemos del mercado internacional. Siempre ha sido así, incluso ha sido así que Marbella siempre ha entrado en crisis antes que los demás. No nos olvidemos que, por no remontarnos mucho y la gente nos entienda, la anterior, nosotros entramos en crisis en el año 89, el resto del país en el año 92, después de la Expo y después de las Olimpiadas, y salimos en el año 97, 98, y el resto del país salió en el 2000-2001. Esta vez nosotros hemos entrado en crisis en el año 2004, el resto del país 2007 y 2008, y lógicamente deberíamos, ya con 9 años a nuestras espaldas, empezar a salir, y de hecho ya se está notando que estamos empezando a salir. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos? El problema más grande que tenemos es que desde el punto de vista de las administraciones y también desde el punto de vista empresarial, nunca hemos hecho lo más fundamental que son los negocios, que es la comunicación y el marketing. O sea, nosotros hemos estado absolutamente acostumbrados a despachar pan. Nos han venido a comprar las casas a través de intermediarios, nos han venido a comprar nuestras habitaciones en los hoteles a través de los tour operadores, etcétera, etcétera, pero nunca hemos hecho la marca Marbella, la marca Torremolinos, la marca Málaga, como un estándar de lo mismo que han hecho pues, los italianos, los franceses, los suizos o todo el mundo. O sea que realmente en ese sentido tenemos que decir alto y claro que somos unos inútiles, tanto los empresarios como las administraciones. Ya el colmo es este último Fitur, donde se veía Andalucía por todos los sitios, Costa del Sol y tal, y la marca Marbella no estaba en ningún sitio, era vergonzoso. Es como si mañana Francia quiere vender el lujo y no está la marca Hermès, o como Italia quiere vender lujo y no está la marca Gucci o la marca Loro Piana. Pues, o sea, nos avergonzamos hasta de nuestras propias cosas. Entonces, una vez dicho esto, yo creo que estamos en el momento oportuno de reaccionar y de salir antes que nadie.
y además yo creo que de esta crisis se puede salir muy reforzado. O sea, yo creo que va a ser de las crisis donde más reforzado el que aguante puede salir. O sea, que eso da energía para poder aguantar, que no es fácil. ¿Y qué es lo que ocurre? Europa, indudablemente, no es que no, es nuestro mercado natural, pero es un mercado natural que ahora mismo tiene una imagen nuestra desastrosa. Primero, porque no la sabemos proyectar en positivo, y segundo, porque todos los días la estamos dando en negativo. O sea, desde que el otro día que a Sergio Arola, no sé qué, por la presión de España con el fisco, o sea, no se está hablando que Sergio debe unas cuotas y unas cuotas, sino es el daño que continuamente se da, el mismo daño que se ha hecho en Marbella con las malayas y con las ballenas y con sus muertos, que se han hecho aquí un daño horroroso, que nunca se pagará con todo lo que, con toda la inversión que se pueda hacer, y que se podía haber evitado de alguna forma habiendo utilizado una justicia mucho más normal y habiendo dado mucha menos publicidad de la que se está dando contra nuestros propios productos. O sea, yo creo que nosotros somos nuestros mayores enemigos y somos los peores de hablar de España. Has dicho tres cosas, Ricardo, que a mí me gustaría que pudiéramos profundizar. Una, yo no sé si tú crees también como yo que el mayor problema que tenemos en este país son los políticos. Bueno, yo creo que hay dos problemas importantes. Los políticos son un problema porque les falta la profesionalidad y sobre todo les falta una cosa que es evidente, que es la comunicación con el empresariado. Y yo no hablo con el empresariado importante, que sé que la tienen, yo sé que se reúnen con las grandes empresas continuamente, pero hay que estar también en la media y en eso que llaman las pymes. Es que las pymes suena muy bien, pero es que no notan qué es lo que ocurre en la pequeña y mediana empresa. Y otro problema importante es los funcionarios. Los funcionarios, aparte que sobran muchísimos, porque muchísimos están puestos por los partidos y son parte del gran problema que tiene este país, se necesita un funcionariado con sentido común, o se necesita un funcionariado de alguna forma profesional, se necesita un funcionariado que sea responsable y todavía te voy a decir una cosa peor, y que se les pague mucho más de lo que cobran. Con esto te tengo que decir que sobra mucho, pero el que queda tiene que cobrar el doble o el triple, pero se tiene que responsabilizar. Hombre, a mí siempre me ha parecido que un país cuyo presidente de gobierno, que se supone que es la máxima autoridad, cobra 76.000 euros al año. Pues es penoso, porque tenía que cobrar muchísimo más. Digo yo, ¿no? ¿Me comprendes? Es que es penoso. Ahora, eso sí, de ahí para abajo, lo que no puede ser es que sea casi el último de la cadena en cobrar. Claro. Que cobre más los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los miembros del Tribunal Supremo, los miembros del Tribunal Constitucional, los presidentes de autonomías e incluso muchos alcaldes de este país. Pero no solamente eso, y los propios jueces, o sea, un juez de primera instancia que en un momento determinado por un tema económico te puede destrozar una empresa, pues claro, este juez necesita, o esta jueza necesita tener una realidad de lo que está juzgando. O sea, que es muy difícil que hoy día pues, que se conozcan los problemas de las empresas, los problemas económicos que se pueda tener y que se pueda juzgar sin tener este recorrido que se necesita haber tenido, como lo tienen en Inglaterra, como lo tienen en Estados Unidos, como lo tienen en todos los sitios. Debemos copiar mucho más al resto a nuestros competidores. Yo me refería antes un poco a... Tú decías que es necesario salir a vender nuestros productos, ¿no? Los franceses te venden hasta el agua mineral y ves Evian en todas partes del mundo, y los italianos con su San Pellegrino en todas partes del mundo. ¿Qué daño hace cuando la Junta de Andalucía y otras comunidades autónomas empiezan con estos decretos de expropiación de la propiedad privada? Pues, o sea, ¿qué seguridad jurídica tiene el capital, que es lo más importante que se necesita para que un país crezca? Pues claro, porque esto es una lucha continuada entre los dos partidos, y si uno hace una ley de costas para mejorar, el otro hace justo todo lo contrario para empeorar, porque los alcaldes son de un partido, son del otro. O sea, lo que no hay es sentido común desde el punto de vista de los políticos, y sobre todo no hay sentido común de los funcionarios, que son los que de alguna forma tienen que asesorar a los políticos. Claro, políticos que realmente no han tenido una trayectoria empresarial o una trayectoria de vida y que siempre han estado en la política, que yo los puedo respetar todo lo que se haya que respetar, pero para poder gobernar o para poder llevar una empresa se necesita saber lo que es pagar el sueldo, lo que es pagar la seguridad social, lo que es pagar los impuestos y lo que es pagar a los proveedores, y lo que es cuando no pagas, cómo poderlos convencer y dar seguridad que los puedes pagar. Claro, un político tiene que saber también todo eso, y sobre todo tiene que saber que al empresariado, a la pequeña, a la mediana empresa, le está pasando todo esto.
sea, necesitas políticos como en América, profesionales, y necesitas funcionarios responsables. Ricardo, al hilo de lo que estás diciendo, cuando tú vas a China y le explicas a un chino que venga aquí a invertir a España, y el chino lee en la prensa esta inseguridad jurídica, los PGU sin aprobar, la situación que ha habido en Marbella durante tiempo, el que haya la ley esta de costas que después se aplica pero que no se aplica, el que los políticos se den leyes que ellos mismos no cumplen, que haya sentencia del Tribunal Supremo que estén sin cumplir y que en este país no pase nada. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo lo entienden? Bueno, hablo de chinos, como te puedo hablar de los rusos, porque el ruso viene aquí y a los 3 meses le dicen, oiga, usted ha invertido una cantidad de dinero, pero ahora váyase usted a hacer la cola otra vez para renovar el permiso. Y ya no te hablo del árabe, que viene aquí y que tienen una misma situación. Es decir, yo hablo un poco de los 3 mercados que son los que realmente sustentan. Yo lo que te decía, realmente tenemos que analizar, un poco partiendo de que nuestro mercado natural es europeo y realmente al europeo lo tenemos muy abandonado, en el sentido que te decía que seguimos sin hacer una promoción pura y dura y seguimos sin saber atraerlos, seguimos sin saberle darle la cobertura, porque realmente a nosotros los clientes que han venido aquí en el turismo residencial y en el convencional es que ellos han sido los que nos han descubierto. O sea, el inglés, que es nuestro principal mercado, no es que nosotros hemos ido a Inglaterra a venderle la burra, sino ellos son los que nos han descubierto y de alguna forma, lo que han hecho siempre los ingleses, nos han invadido. Pero una vez dicho esto, que nos falta pues esta promoción y nos falta esta unión, sobre todo en estos momentos con los mercados nórdicos que van estupendamente, son los que tienen la renta per cápita mayor, Noruega, Dinamarca, Finlandia, pues deberíamos un poco unirnos mucho más, pues a través de las embajadas y a través de ellos mismos y darles facilidades o unir empresas con empresas de ellos para de alguna forma coger liderazgo. Pero además de esto, ¿qué es lo que ocurre? Necesitas de alguna forma ver cuáles son los mercados emergentes. Aquí tenemos tres que son absolutamente no fáciles, son muy difíciles pero fáciles de poder traer. El primer mercado indudablemente es el mercado árabe, el del Golfo Pérsico que estamos hablando, que es un mercado que de alguna forma lo hemos abandonado, porque tuvimos la suerte de que el rey Fahd estuviese aquí, que cuando el rey Fahd estaba aquí, nuestro rey venía y nos daba un poco de cobertura, que nuestro rey venía a verlo. Desde entonces no ha vuelto. Teníamos la suerte de que una vez que estaba el rey de Arabia Saudita, pues todos los emiratos y los propios saudíes venían, pero una vez que muere el rey Fahd, prácticamente la mayoría de las grandes fortunas saudíes, catarís, de Abu Dhabi o de Dubái o de Kuwait se han ido, muchos a Londres o muchos a la Costa Azul. Hay que fastidiarse irse en verano a Londres, pues se han ido a Londres. O sea que hemos perdido ese mercado. Ahora tenemos la gran suerte de tener al príncipe Salmán, que ahí detrás tenemos sus barcos. Pues también tampoco le estamos dando ninguna importancia. El príncipe Salmán sabemos, y lo sabe todo el mundo, que dentro de un mes o dentro de un año va a ser el futuro rey y tampoco le estamos dando ninguna importancia. O sea, tenemos las cosas y no las sabemos utilizar. El mercado ruso. ¿Cómo no podemos nosotros abrirnos al mercado ruso, que es un mercado emergente, con una serie de capacidad económica de gasto enorme? Y sobre todo, que hay que saberlo, yo ayer estaba almorzando con el exembajador de España en Rusia, José Cuenca, y claro, una de las discusiones que teníamos es cómo ha cambiado también las nuevas generaciones rusas. Es gente que ha estudiado en Londres, que ha estudiado en París, que ha estudiado en Estados Unidos, o sea que no solamente no tenemos nada que envidiar, sino que tenemos que envidiar incluso hasta su comportamiento y su educación. Porque antes parece que el ruso, en nuestra mentalidad absurda y tonta, es de pensar que es un mafioso o que viene el dinero del tráfico de drogas o el tráfico cuando son mucho más honrados, mucho más trabajadores, mucho más que nosotros en la mayoría de los casos. O sea que hay que decir las cosas claras. Bueno, para ser más trabajadores que nosotros tampoco hace falta mucho, pero vamos a la siguiente pregunta. Hola Ricardo, yo quería preguntar qué significó para ti Michelle Obama cuando estuvo en tu hotel. Bueno, lo que significó fue la mayor suerte que hemos tenido desde el punto de vista hotelero, no solamente para Villa Padierna, yo creo que también para España o incluso para Europa, porque fue la primera vez en toda la historia de los Estados Unidos que la Casa Blanca en su época de vacaciones sale fuera de Estados Unidos. Ricardo, una curiosidad ahora que no nos oye nadie ni nos ve nadie. ¿Qué influencia tuvo Bernardino León en esta operación?
No, no tuvo absolutamente ninguna influencia, al Porque revés. me parece de los hombres más inteligentes que tuvo Zapatero, por no decir el único. Sí, pero no, no tuvo ninguna influencia, sino al revés. Cuando yo le comentaba a Bernardino que iba a venir que iba a venir Obama, porque quien venía era Obama. Para todos nuestros espectadores, Bernardino León era el secretario de Estado. El secretario de Estado de la presidencia del gobierno, que además tenía una tremenda influencia en temas de política exterior, porque era el segundo o el posible sustituto de Moratinos en aquel gobierno de Zapatero. Exactamente, pues la verdad que yo, que soy muy amigo de él y que le respeto y me parece una persona fantástica, no sabía absolutamente nada. Nosotros teníamos la confirmación desde el mes de enero, incluso teníamos cobrado en el mes de marzo parte de las habitaciones, que fueron, creo recordar, 60 habitaciones las que nos reservaron, y el gobierno español no sabía absolutamente nada, y además nos habían advertido que no podíamos decir nada porque podía suspenderse. Pero el gobierno español, en una visita así, no sabe nada desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de lo que conlleva, ¿no se entera? Nada. Bueno, también es verdad que era Zapatero. Nada, no sabían nada. Yo soy el que se los digo y más o menos me ponen un poquito de loco, porque yo en el último momento, el mes de julio, ya un poco asustado porque la entrada a Villapadierna era una entrada nefasta, que estaba absolutamente desastrosa, y me dio un poco de vergüenza de cómo vamos a quedar ante el mundo con una entrada que era un carril de horroroso. Y fui yo el que me fui a verles y decirle, oye, mira, ¿qué pasa esto? Y poco a poco me dicen, oye, te han gastado una broma, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? Y al poco tiempo, pues ya fue cuando me dijeron, oye, pues puede ser que venga. Digo, ¿cómo que puede ser que venga si está el servicio secreto desde hace un mes aquí? ¿Cómo se organiza eso? Porque no es fácil, ¿no? Bueno, la verdad que fue bastante sencillo porque ellos lo hicieron casi todo. Una vez que ya nosotros, y que al gobierno español, un 15 días antes, un mes antes, sabe que viene, pues ya indudablemente por las fuerzas del Estado son las que de alguna forma complementan a las suyas. Pero date cuenta que nosotros tuvimos solamente el equipo de seguridad de la Casa Blanca, eran 40 habitaciones, o sea, serían 80 personas. Del equipo de seguridad de la Casa Blanca particular eran 10 habitaciones, y todo eso había que complementarlo con el equipo de seguridad militar que no estaba en nuestro hotel. O sea que realmente ellos lo llevaban muy a rajatabla todo el tema de la seguridad. Vino un avión antes con todos los coches de traslado y con todos los mecanismos, e incluso yo recuerdo que para bañarse en el mar había buzos, ¿no? 4 días antes estaban los buzos día y noche buceando, que nadie lo sabía. Había un barco enfrente y había 4 o 5 días antes pues todos los buzos dando vueltas por donde se iban a bañar, ¿no? Y bueno, y luego indudablemente pues la seguridad española pues estuvo en manos de la Guardia Civil, que lo hizo francamente bien y que no hubo ningún problema. Pues esta es una de las anécdotas, yo creo que más importantes, ¿no? Porque esto sí que, si se cuantifica, como tú decías antes, desde el punto de vista de marketing, ¿qué significa estar en la apertura de la CNN durante 4 días, cada media hora, el Villapadierna, abriendo el informativo? Más, fíjate, me mandaron un certificado, estuvimos 2 semanas. O sea, la primera semana para machacarse el viaje, que fue en aquel momento lo del vertido en el Golfo de México, en el cual la CNN le machacó diciendo que menos golf y más golfo, por el Golfo de México, el vertido que había en aquel momento. Y entonces la primera semana fue bestial en todos los telediarios, diciendo que venía, porque además justo la empresa Expedia, que es una empresa americana, nos habían calificado, no sé cómo, el mejor hotel de España y el 28 del mundo. Bueno, pues lo típico de estas empresas. Entonces aprovecharon que venía el hotel mejor de España, aprovecharon que venía el hotel más lujoso, en fin, y el más caro para un poco, realmente un gobierno socialista, como si dijéramos, como puede ser el gobierno de Obama, pues les criticaron en ese sentido. Y después estuvimos otra semana, que fue la semana que decidió ella venir con sus amigas, pues claro, también todos los días en el telediario. Tuvimos 21 minutos en todos los telediarios de habla inglesa en el mundo y 36 en todos los telediarios de habla hispana en todo el mundo.
nos mandaron un certificado que si lo hubiéramos tenido que pagar, que no hubiéramos podido porque los telediarios no se pagan, hubieran sido 800 millones de dólares. Ya ven ustedes, traer aquí a la mujer del señor Obama resulta muy rentable para este país, porque no solamente se hablaba de Villapadierna, sino que además se hablaba de España, cosa que... Claro, yo creo que fue muy importante para España. Yo te digo, porque una de las cosas que se decía, ¿por qué ha venido a Europa? ¿Por qué ha venido a España? ¿Por qué ha venido a Marbella? ¿Y por qué ha venido a Villapadierna? Esas eran las 4 incógnitas cuando nunca había salido de Estados Unidos. Y sola. Sola, y sobre todo cuando venía él, que venía a jugar al golf. O sea, que realmente, que venga a jugar al golf, porque él realmente venía a jugar al golf con sus amigos. Pero él no vino al final. Él no vino por el machaqueo que le hizo la CNN, bueno, por el machaqueo que le hicieron la prensa. Y ella fue la que decidió que venía, o sea, cambiaron al revés. Sí, incluso, sí, bueno, ella venía también con él porque de alguna forma tenía en su cumpleaños contratado, y lo hicimos sin él, en el Villapadierna, creo que era el día 3 de agosto, me parece que era, que justo es el mismo de Zapatero, por eso se unían las estrellas y... La constelación famosa. La constelación famosa que teníamos con esto. Aquello que iba a ser la constelación. Sí. Vamos a la siguiente pregunta y volvemos con otros temas que tengo aquí pendientes. ¿Es simpática Michelle Obama? Pues mira, la verdad es imponente y simpatiquísima. Porque yo me empeñé con mi mujer de recibirla, porque una de las órdenes que dieron que ningún político español podía tener ninguna relación, porque era un viaje absolutamente privado, y yo me empeñé en que como propietario del hotel, yo era el anfitrión, la tenía que eso, pusieron muchos problemas, pero al final ella decidió que sí. Y entonces en un momento determinado, pues como en las películas estas, 5 segundos, 6 segundos, 3, 2, 1, y apareció ella, me dice la jefa de seguridad, que casi todas eran mujeres, 1 minuto, que viene cansadísima, no la puede usted. Digo, bueno, no se preocupe usted, le doy la mano y hasta luego. Bueno, pues vino guapísima, esplendorosa, magníficamente vestida, magníficamente enjollada, nada de cansada, y después de 1h30 nos fuimos porque ya no podíamos más. Decimos, quédate ya tranquila porque después de 1h30. La fui a dar la mano, nos dio 2 besos, a mí, a mi mujer, la niña la fui a dar, hizo que nos diera 2 besos. Nunca he visto una persona tan normal, tan simpática, y además es mucho más guapa de lo que aparenta en las televisiones o en los periódicos. Ricardo, tú que estás acostumbrado a tratar con gente importante y gente conocida, esto del carisma, ¿es verdad que lo da puesto o lo da la persona? Porque todo el mundo decía que Aznar no tenía carisma y ahora parece el hombre más carismático del mundo, que Zapatero era Bambi y después no. Es decir, esto... Hombre, todo ayuda. Es el cargo. Al final, cuando tú llegas allí y te llegan 60, 80, 100 personas rodeando a una señora, y dices, caray, importante tiene que ser. Claro, ayuda todo el puesto que tiene. Los helicópteros Claro. Indudablemente la gente, no nos olvidemos que ella era la jefa de él, era ella la jefa en el despacho de abogados donde trabajaban todos estos abogados que iban a venir, que son sus íntimos amigos, la jefa era ella. Y ella indudablemente sí que tiene mucho carisma. Igual que en el tema de Aznar, pues indudablemente ahora mismo parece que tiene más carisma, pero siempre ha tenido, y Ana Botella, pues de alguna forma es un poco la Obama. Realmente, si lo analizas, pues Ana Botella pues, es la más política, quizá incluso que el propio presidente, ¿no? Y eso las mujeres yo creo que en ese sentido aportan muchísimo. Pues vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Ha notado la crisis en su hotel? Pues qué sí, raro, la crisis la crisis tan tarde. La hemos notado muchísimo, no en el hotel, que realmente no es una parte significativa para nuestra empresa, sino nuestra empresa, pues llevamos lo que hablábamos antes, 9 años de una crisis terrible, y lo que no sé es cómo estamos vivos. Estamos ahí llegando a la orilla, con unas dificultades enormes, y bueno, lo que sí que tenemos la esperanza y la ilusión de que esto salga lo antes posible. Oye, Ricardo, hablando de crisis, tú nos has dicho ya que Marbella va a salir, tú has apostado por la internacionalización, porque al final de la crisis hay que salir con capital extranjero. ¿Qué te parecen todas estas muestras de independencia, el catalanismo y de todas estas situación que estamos viendo en este país, en donde en lugar de ir a macro mercados, vamos a mini mercados? Bueno, pues me parece un poco lo que hablaba con el embajador ruso el otro día. Dice, si hay alguien que habla, decía algo así, si alguien habla mal de un alemán es un francés, si hay alguien que habla bien de sí mismo es un inglés,
y si hay alguien que habla mal de sí mismo es un español. O sea, es que lo hacemos todo mal para nosotros. O sea, en estos momentos pensar que Cataluña o que el País Vasco quiere hacerse independiente, pues es que es un poco lo que decía antes, o somos tontos o es que todavía no nos hemos enterado donde vivimos ni qué queremos hacer. Yo haría al revés. O sea, yo estoy seguro que un referéndum en Cataluña, yo estoy seguro que lo perderían los independentistas, porque los catalanes no quieren, la gente normal pues no va a querer, por supuesto, llegar a la independencia, pero yo te lo pondría al revés. Yo creo que ya está harto el resto del país, que si hubiera un referéndum del resto del país para que Cataluña se fuera independiente, yo creo que se ganaría. O sea, es el absurdo del absurdo. O sea, con esta crisis que tenemos, con estos problemas que tenemos, el pensar en separarnos cuando todo el mundo lo que trata es de globalizarse y de unirse, es que no tiene sentido ninguno. En esto la verdad que coincido, y este es un tema que daría mucho debate, porque esto de pasión de catalanes, como yo lo he definido alguna vez, lo único que hace es crear mucha más desconfianza, además en los mercados internacionales. No, lo que es una mafia para vivir del cuento, y lo que hay que hacer es abrirlo y decirle, mire usted con el catalanismo, con el catalán, mire usted, yo mis hijos, ¿qué es lo que quiero? Que hablen inglés, que hablen alemán, que hablen francés, que hablen chino, lo que sea. No, el catalán también. Pero el catalán también, pero no como una cosa de lujo, porque mis padres son catalanes y de pronto en mi casa pues se habla catalán. Y porque la cultura no quita lugar, porque está muy bien. ¿Por qué usted va a tener que ir a hablar catalán? Imagínate tú la falta de talento que ha perdido Cataluña, porque antes un catedrático, un juez, un abogado, lo primero que pensaba es irse a Madrid o a Barcelona. O sea, un catedrático pues tenía sus miras en las dos grandes ciudades de España. Ahora, por el tema del catalanismo, solamente piensan en irse a Madrid. Y de ahí te voy a decir las cosas muy claras. Las grandes fortunas de este país, todas las grandes fortunas se han desarrollado en los últimos años en Madrid. Incluso los catalanes que han hecho grandes fortunas ha sido en Madrid. O sea que algo raro tiene esto. Vamos a ver si es rara la siguiente pregunta. Hola Ricardo, ¿tienes pensado seguir invirtiendo en la Costa del Sol? Bueno, como estamos en la huida hacia adelante, no me quedará otro remedio que seguir hasta que podamos salir de la crisis y hacerlo. Si ahora mismo fuera más joven y tuviera dinero, desde luego no. Pero esto nos da pie, Ricardo, a que nos expliques esto que yo te he oído hablar varias veces del turismo residencial. Yo creo que todavía mucha gente no acaba de entender lo que es esto del turismo residencial. Yo te voy a contar mi anécdota. Hace aproximadamente 12-14 años yo vivía en Nueva York y se estaban construyendo las Trump Towers en Manhattan. Y allí lo que hacían era construir un hotel en donde te daban la posibilidad de comprar la parte que tú quisieras, como un apartamento, con los metros que tú quisieras. En función de los metros pagabas más y esto era tuyo, tú lo pagabas con tu hipoteca, pero formaba parte del hotel. A mí la idea me gustó mucho y realmente la estuve sopesando durante bastantes meses, pero al final lo que no acabé de entender es la forma de la rentabilidad, porque si evidentemente hay, por decir algo, 1000 habitaciones, 400 pueden ser del hotel, 600 pueden ser de particulares, el hotel va a tener interés en alquilar primero sus 400 habitaciones y cómo sé que me van a alquilar la mía. Aunque la idea, realmente desde el punto de vista de coste, es una idea fantástica, porque se puede incluso amortizar con la rentabilidad que te dé el alquiler de las habitaciones. Claro. Bueno, son dos cosas. Primero, lo que es el turismo residencial, y además te voy a hacer una confesión, me lo inventé yo, que no es el residence que me estás diciendo. El turismo residencial me lo inventé yo porque no me quedó otro remedio en una reunión con el que era entonces consejero creo que era consejero de Comercio y Turismo, Gaspar Zarrías. Me acababan a mí de nombrar presidente de la Federación, yo no sé si era presidente de la Asociación malagueña o de la Federación ya andaluza, y entonces fui a pedirle, en plena crisis, cuando estaba Gaspar Zarrías, pedirle una subvención para salir a vender el producto de residence, no de los residence estos, sino de las casas al exterior. Y entonces yo le hice una propuesta de decir, mira, la Junta pone 25 millones y los empresarios ponemos otros 25 y vamos a empezar a ir a las ferias europeas para que sepan que la Costa del Sol, que Andalucía existe. Y me mira con una cara de desprecio Gaspar Zarrías y me dice, vamos a ver, Ricardo, si tú eres un constructor y yo soy el consejero de turismo,
¿cómo te voy a dar yo a ti una subvención? Y digo, no, Gaspar, no, consejero, yo lo que hago es turismo residencial, que es un turismo además que tiene una cualidad superior a la otra porque es turismo cautivo, o sea, el que nos compra a nosotros una casa, ya no le queda otro remedio que venir aquí, y además de gastar aquí, y además de seguir invirtiendo aquí. Y además, en el peor de los casos, si la vendes, la tiene que vender a otro, con lo cual hemos hecho un turismo cautivo. Y dijo, pues ya empezamos a entendernos y a partir de ahí tuvimos por primera vez unas subvenciones que llegó hasta, en aquella época, hasta 100 millones de pesetas con Gaspar Tarrías y después con el PEA, donde salíamos a todas las ferias de fuera de aquí, 50% lo ponía la Junta, 50% lo poníamos nosotros. Y ahí viene lo que es el turismo residencial, que son las ventas de apartamentos, ventas de casas y ventas de tal. Lo que tú ahora dices, que es un poco la apuesta mía, es copiar a los americanos, que es los residence, que consiste dentro de un complejo, de un resort, de un hotel, vender un producto que esté dentro del hotel, que tú puedas utilizarlo el tiempo que lo puedas utilizar, o sea, que realmente una casa, una segunda residencia, una española utiliza unos 27, 28 días al año, un europeo 31, 32 y un americano 33 días. O sea, es poquísimo lo que se utiliza con respecto a los gastos que te produce y los problemas que te produce. No nos olvidemos que donde más separaciones hay en este país es el mes de septiembre, de los problemas que produce después del verano. La casa, que si no funciona el aire acondicionado, de que si la comida, etcétera, etcétera. Y la convivencia. Pero bueno, una vez dicho esto, ¿qué es lo que han hecho los americanos? Sobre todo, ¿cómo ha pasado Miami de ser un Benidorm a ser un Nueva York? Pues con todos estos grandes hoteles, con Four Seasons, o con Ritz-Carlton, con Mandarin Oriental, con Jumeirah, han pasado vendiendo ese producto que tú dices, que tú viste en Nueva York, en el que tú evitas primero los gastos de mantenimiento, porque claro, imagínate un chino o un ruso que ha comprado aquí, que viene solamente un mes al año, durante todo el año pagando al jardinero, pagando al guarda, pagando a la recogida de basuras, sin utilizar nada. ¿Me comprendes? Y al mismo tiempo tiene esa expectativa de plusvalía que puede darse consigo en la rentabilidad que le puede dar. Y así se ha hecho Miami, y así se está haciendo la mayoría de las grandes compañías de hoteles. Ricardo, el tiempo es oro en televisión. Vámonos a la siguiente pregunta. Ricardo, ¿practicas el golf? Y si es así, ¿con qué frecuencia lo haces? Pues mira, cuando no había hecho ningún campo de golf, porque el primero que hice fue la quinta, jugaba todos los días al golf en Aloha. Teníamos un partido, me recuerdo, con un notario que ya no vive, y un corredor de comercio y una serie de amigos que teníamos un partido de 9 horas en Aloha, cuando yo vi... ¿De 9 horas o de 9 hoyos? No, vale, de 9 hoyos en Aloha a la hora de comer. Cuando empecé a hacer la quinta dejé de jugar y ya volví otra vez con Manolo Piñero, que trabajaba con nosotros, a jugar 2 veces o 3 veces en semana, y ahora ya juego poquísimo porque los problemas no me dan tiempo ni para pensar en jugar. Ricardo, el tiempo es, como he dicho antes, es oro. Desde el restaurante La Papardela te tenemos que agradecer que estés aquí, pero no nos vamos a ir sin hacerte unas preguntitas muy cortitas y muy rápidas, de una palabra. ¿Tu número favorito? El 7. ¿Un color? El blanco. ¿Una canción? Alguna de mi época. ¿Un sitio para perderte? Fuerteventura. ¿Un sitio que aún no conozcas? Muchos. Bueno, pues muchas son las gracias que te damos por estar aquí con nosotros, muchas son las gracias a ustedes por haber estado con nosotros durante todo este programa, con Ricardo Arranz, presidente del Grupo Villa Padierna, y a todos ustedes emplazarles para el próximo programa. Se despide de ustedes Javier Robles de Acuña. Un saludo.